Seguimos en el programa a 50 años del golpe cívico-militar, ¿no? No, bueno, o como todo esto toda esta cosa que vamos, bueno, dale, como vos quieras, Gra. Bueno, presentamos sumamos a la mesa a Clarisa Espataro, nuestra queridísima Clary, que es secretaria de Géneros y Diversidades de ATE Capital y también es nuestra representante en la CTA Nacional. Por el feminismo y diversidades, pero hoy no vamos a hablar de eso, o sea, porque no sé si te das cuenta, en esta mesa está el feminismo. Por algo está acá sentada. Está girando acá, pero sí vamos a hablar en tu rol de hija de Carlos Osvaldo Espataro, desaparecido el 22 de junio de 1977 en San Isidro. Bueno, y con la piel de gallina, porque acabas de descubrir una foto nueva de tu viejo. Sí, me la acaba de mandar un compañero, Guito Isberg. Me dice, ¿la habías visto? Y no la había visto nunca, y es mi viejo que aparece en un costadito, siendo testigo de un casamiento. Soltero el tipo. Sí, todavía, de hecho se la mandé a mi vieja y me dice, yo todavía no lo conocía, así que ella tampoco nunca había visto esa foto. Esa foto, ahí está. Acá el de la derecha de bigotitos. Bigotitos. Hermoso, ¿no? Nunca la había visto. Y ahí tiene que tener 23 años. Qué emoción. Sí, y me la acaban de Qué lindo, Clary, porque hablamos con Fafi, ¿no? Cosas que siguen apareciendo, gente que sí, que por primera vez declara, o bueno, esta foto que apareció ahora. Y bueno, presentamos a Graciela, que ya está en escena. Graciela D'Aleo, socióloga, exiliada, sobreviviente. Cuánta cosa, ¿no? Agrega militante, que es algo más activo. Militante. Claro. Acércate un poquitito más al micrófono ahora. Militante. Graciela, vos en octubre de 1977, una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, te secuestró cuando esperabas en una estación de subte. Tenemos esta información. Pasó más de un año en la ex-ESMA, se exilió y en plena dictadura volviste para dar testimonio, ¿no? En la democracia. De las juntas. Voy a empezar con perdón. Uno de mis oficios es el de ser correctora. Yo todo corrige. no estuve secuestrada en la ex ESMA, estuve secuestrada en la ESMA. En la ESMA, sí, no, yo lo puse ex ESMA porque para referirnos ahora, pero está bien puesto acá, ¿no? En la ESMA, claro. En la ESMA. Claro. No, vale la pena la corrección, digamos, porque más allá de otra serie de reflexiones que uno podría hacer acerca de los procesos, de cómo se han tramitado diversos espacios y sitios de memoria, me parece importante que no se olvide que estos lugares fueron centros clandestinos de desaparición, tortura y exterminio, y por eso son sitios de memoria, pero nunca correrlos de aquella función original y primera, que es lo que hace que sean sitios de memoria. Pero, perdón, antes de que me metiera a hacer la corrección, le hacías una pregunta. Pero justamente, pero está muy bien, porque justamente hablamos de eso, ¿no? De correcciones, que es lo que hay que hacer. Digamos, hablaba también con la negra ayer, bueno, hay que hablar con otra gente, dejar de bajar tanto discurso y tanta cosa, y renovar y reflexionar y ver qué hacer y que no sé cuánto. Pero bueno, en principio nosotros queríamos hacer un relevamiento de la historia. Vamos a empezar con Clary, que nos cuentes un poco, ¿no? Tu historia. Que es la de tu viejo, que es la de este país. Sí, exactamente. ¿Cuántos años tenías vos en el 77? En el momento en que lo secuestran a mi viejo tenía 14 meses. 14 meses. Un año y 2 meses. Y mi hermano Pablo tenía 15 días. Sí, muy pequeños los dos. Mi viejo comenzó su militancia en Acción Comunista, que era una orga muy pequeña, y los últimos años, a partir del 75, empieza a militar en OCPO, que es Organización Comunista Poder Obrero. Vivimos un tiempo en la clandestinidad porque a principios del año 77 hubo una caída muy importante de casi toda la orga. Entonces, bueno, ahí supusieron que ya a mi viejo lo estaban buscando. Después, por el destino,
nos volvimos a la casa de mis abuelos maternos, que es este lugar, San Isidro, donde los secuestran finalmente. Y vamos ahí porque estaban mis viejos construyendo una casa en Moreno, que es donde finalmente vamos a vivir con mi mamá y con mi hermano, pero en ese momento estaba en construcción, entonces por eso estábamos en la casa de mis abuelos. Y el 22 de junio, a la 1:00 de la madrugada, se aparecen entre 9 y 10 tipos armados que se presentan como justamente fuerzas de la Armada. Revuelven toda la casa, mis abuelos en la casa de ahí tenían un jardín, lo levantan todo, buscando armas y buscando, vaya a saber uno qué, se roban un montón de cosas y finalmente se lo llevan a mi viejo con lo puesto, pues estaba en pijama durmiendo, lo dejan ponerse unos zapatos y se lo llevan. Mi vieja logra ver que lo meten en el baúl de uno de los autos que estaban ahí y le dicen, cuando se están yendo, que pues mi vieja pregunta dónde se lo llevan y le dicen, no, bueno, vaya a averiguar a tal comisaría ahí de la zona. Y a la mañana, cuando se hace la mañana, mi vieja va a esa comisaría, me lleva a mí creyendo que, no sé, les iba a dar lástima. Y obviamente la retienen ahí un montón de tiempo hasta que ella se da cuenta que la estaban investigando a ella, que obviamente no tenían ni idea de la desaparición de mi viejo y bueno, se escapa conmigo y logramos irnos. Y nunca jamás supimos absolutamente nada de mi viejo, ni dónde estuvo, ya entrada la democracia, creo que ya eran los 90, antes de que yo entre a Hijos, pero principios de los 90, voy a antropólogos forenses y dejamos nuestras muestras de sangre, mi hermano y yo, y ahí tratando de indagar, a ver qué posibilidades por zona, por fecha, por orga, a ver si había algo ahí donde poder dar con alguna luz sobre todo esto, pero bueno, nunca pudimos saber. Hay solamente una situación que yo nunca pude terminar de confirmar, que fue de un ex compañero de mi viejo de Acción Comunista, que en el momento de la desaparición de mi viejo él estaba preso, pero estaba blanqueado, digamos, y logra ver en un diario que él no recuerda bien si era Clarín, Crónica o alguno de estos vespertinos, que en ese momento salían los diarios vespertinos, él ve un identikit, que se acuerdan que en esa época eran dibujados a mano, claro. Y ve que era el dibujo de mi viejo, él lo identifica así con el nombre de guerra de mi viejo, que era Ernesto Real. Y dice subversivo, abatido, y esto, él no recuerda bien la fecha, pero dice que fue a finales del 77. Yo fui a las bibliotecas del Congreso, revisé todos los diarios de la época, los matutinos, los vespertinos, todos. Nunca di con esa publicación, esa nota, digamos, pero bueno, es lo único. La única información. Puedo llegar a imaginarme que, por un lado es un alivio, bueno, no fueron tantos meses los que estuvo vivo, y por otro lado, bueno, claro, la incertidumbre que nunca termina de corroborarse, ¿no? Pero bueno, esa es un poco bien. La claro, historia. y vos eras una beba, digamos. ¿Cómo te fueron contando y cómo te fuiste dando cuenta que la historia de tu papá, de tu familia, la tuya, era la historia de todo un país, digamos? Mirá, mientras estábamos en dictadura, mi vieja, bueno, con criterio, obviamente, y con el miedo lógico que tenía todavía, nos decía a mi hermano y a mí, sobre todo cuando ya entramos en la primaria, que todavía estábamos en dictadura, que no dijéramos nada, que dijéramos, bueno, si preguntan por mi papá está muerto, se murió, y nada más. Inclusive yo en algún momento, esto me lo acuerdo, que estaba en primer grado, me imagino, todavía estábamos viviendo en Moreno, yo lo que decía era, no, bueno, mi viejo se levanta muy temprano, vuelve muy tarde a la noche, para no decir que estaba muerto, no quería decir que estaba muerto, entonces yo decía, no, bueno, yo ni lo veo porque es esto, trabaja mucho y se levanta cuando yo todavía estoy durmiendo y cuando vuelve a la noche yo ya estoy durmiendo, entonces no lo veo. Y era esa, como mi historia, la que yo me había recreado en la cabeza. Mi hermano decía algo más o menos parecido, y después cuando arranca la democracia,
bueno, ahí como que mi vieja dice, bueno, a ver, de a poco, con gente de confianza, con amiguitas que vos sientas, bueno, ahí sí, abrite un poco. Yo siempre supe, con lo que correspondía más o menos a la edad, que a mi viejo lo habían matado los milicos. Esa es la historia primera que me cuenta mi vieja, sin entender demasiado qué significaba eso, ¿no? Después, bueno, mi vieja nunca quiso como meter demasiados detalles escabrosos. De hecho, la situación del secuestro de mi viejo me la cuenta como un poco más concretamente, yo ya siendo adolescente grande. Pero hasta ese momento era eso, bueno, tu papá peleaba por un mundo mejor, era una buena persona, era el mejor papá del mundo, y él y muchos compañeros más estaban en esa situación de que no querían que haya más dictadura, y bueno, por eso los milicos malos los secuestran y se los llevan. Y bueno, después obviamente... Entraste a militar, todo eso. Sí, ¿Alguna vez tuviste en bronca de tu viejo de lo que había hecho? Bien, me copa que me pregunten Me eso, imagino. porque sí, estuve muy enojada. Obviamente con pobre mi vieja, ¿no? Se comió todo. Al principio sí, era, ¿y para qué nos tuvieron? O sea, ¿para qué nos tuvieron? O sea, era esa viste, como el mayor de los reclamos. Claro, o sea, claro. ¿Para qué? ¿Por qué? Y mi vieja con mucha templanza, y tratando de entender también desde qué lugar se lo decía, siempre me dijo, bueno, nosotros queríamos tener hijos, o sea, nos proyectábamos una vida mucho más feliz, enteros, jamás nadie se imaginó que este era el destino, y militábamos justamente porque estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. Estábamos muy convencidos de que podíamos convencer al resto del pueblo de que esta era la salida, desde su lugar era, ¿no?, el socialismo, el comunismo, y por eso estábamos tan convencidos de que queríamos tener hijos. Nunca dudamos de eso, como yo hacía. Y claro, obviamente, evolucionando en la madurez, no solamente lo comprendí, sino que me llena de orgullo. Tanto mi viejo como mi vieja. Mi vieja también. Obviamente, pues fue el pilar fundamental para que mi hermano y yo estemos vivos, básicamente. Y por la fortaleza y la entereza con la que nos crió, en mucha soledad, por momentos. Sí. Porque a con veces, miedo, ¿no? Me imagino. Muchísimo miedo. Yo tengo recuerdos, si bien era chica, tengo muchos recuerdos de nuestra vida en Moreno, que era la casa que estaban construyendo con mi viejo. Y ella no se quería ir de ahí porque, bueno, decía, obviamente, si tu papá vuelve, vas a ver que tiene que volver acá. Si nos vamos a otro lado, ¿dónde va a volver? Pero bueno, después la vida y el trabajo básicamente nos trajo a la capital. Pero siempre esa fue la casita de Moreno, que era la casita de la familia. O sea, siempre la relacionamos y la vinculamos con eso. Yo tengo los mejores recuerdos de nuestra vida ahí, y mi vieja eso, con mucha entereza, mucho cuidado también, mucho silencio por momentos, pero es esto, es como que cuando aparece el nubarrón yo la tengo a mi vieja ahí y es como la luz de que sobrevivimos gracias a que ella estuvo entera, honestamente. Claro. ¿Ella no volvió a militar? No. Se tuvo que ocupar. Era, bueno, bastante machirulo todo. De hecho, cuando ella queda embarazada de mí, ellos se conocieron militando en Acción Comunista. Por eso te pregunto, sí. O sea, ella también era militante. Sí. Pero bueno, cuando queda embarazada de mí, se autorrelega y la relegan a papeles mucho más administrativos, si se quiere. Claro, Sí, en el momento. A cuidar. Como nos mandan, como hacemos, lo seguimos haciendo, cuidando. Sí, pero desde su lugar, ella seguía militando. Clary, y una pregunta, ¿qué opinarían de que vos ahora sos peronista? Ay, me encantaría saber. No sé. De que tomaste su bandera y que después de todo este proceso que acabas de contar, decidiste seguir militando y además...
pero terminas acá, hoy, pero en el peronismo, con todas nosotras. Sí. Mira, mi vieja se hizo kirchnerista. Claro. Así que no sé qué hubiera sido de mi padre, pero si no, si él hubiese seguido haciendo, no era trotsko, era marxista-leninista. Bueno, que eso ya lo hace por lo menos para mí un poco más amigable. Así que si hubiese seguido esa línea, seguramente estaríamos teniendo discusiones y debates re interesantes, Pero por la verdad. Por supuesto, qué bueno, Clary. Bueno, gracias por contarnos tu historia, que bueno, nada, es tu historia, hay que ponerla al aire, hay que compartirla, porque, bueno, todavía seguimos buscando, ¿no? Seguimos buscando respuestas. Una y sola hay que cosita más, ayudar. solamente quiero agregar que es esto que decía Javi recién, ¿no? Es una historia que en el inicio obviamente es individual y muy subjetiva, pero desde el momento en que yo empiezo a militar en hijos, a mí me cambia la vida, honestamente, de creer o de suponer que éramos mi hermano y yo en este mundo y nadie más, que hablaban de 30.000 y yo decía, ¿dónde? O sea, ¿qué? Y verme y entenderme y reconocerme en un montón de otros compañeros y compañeras que hoy son amigos, amigas y gente que tal vez no veo muy seguido, pero que son mis hermanos, mis hermanas, son parte de mi familia y siempre voy a estar ahí para lo que sea que se necesite y sé que ellos también van a estar para mí. Eso honestamente fue como un abrir los ojos y descubrir que no solamente no estábamos solos con mi hermano, sino que teníamos un motivo más para reivindicar a mis viejos, a mi viejo en particular, reivindicar a los 30.000, entender muchísimo más, comprender muchísimo más la historia colectiva de este país y bueno, eso, es mi reconocimiento a ese lugar que ya no habito hace muchos años, pero que fue bisagra en mi vida y lo voy a reconocer siempre. Ay, Dios. No, porque pienso, hijo, ¿qué? 90, no, 90, 95. Claro, tenemos ahora, el otro día hablaba Lucía Quieto. Sí, Lucila, perdón, que tenemos la muestra en ATE y bueno, contaban un poco. Pasó tanto tiempo, ¿no? Somos muy grandes. Pero bueno, también eso, ¿no? Revisar qué estuvo bien, qué no, qué habría que mejorar. Todo el pasado estuvo bien, qué sé yo, estuvo. Pero bueno, mucho más. Vamos a seguir durante este año con Fafi acá como columnista hablando de todo lo que es derechos humanos y qué sacamos por ahí para continuar positivo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, te digo esto porque tenemos que pasar a hablar con Gra antes que nos echen del programa. Muchas gracias, Clary. Muchas gracias. Y ahora sí. Bueno, Gra, ¿cómo es ser sobreviviente? ¿Te gusta que te identifiquen con ese término puntualmente o cómo te definirías a partir de tu historia para arrancar ahí a contarnos un poco? A ver, ¿cómo me definiría con una sola palabra? La verdad que no sabría decirlo. Lo que sí diría que ser sobreviviente es parte de mi identidad, pero no es mi esencialidad. Esa es la primera cuestión que quería subrayar. O sea, sobreviví a la dictadura genocida, digamos, porque hay una historia detrás y espero que esa historia continúe, digamos, y sea parte de mi presente, que tiene que ver con un compromiso político, digamos, porque si, como contaba, como nos transmitía recién Clary, en relación a su padre y también a su madre, había un compromiso político, social, cultural y de vida con proyectos de transformación social y política de estas realidades injustas que todavía seguimos viviendo, y eso es lo que determina algunos de los otros elementos que en la presentación hicieron, digamos, o sea, si sobreviví a la dictadura y sobreviví al campo de concentración, si estuve exiliada, si estuve presa incluso durante los gobiernos constitucionales, es por ese compromiso político. Así que no sé si tendría una palabra, pero ojalá pueda seguirme definiendo con justicia como una militante comprometida con la causa de los pueblos, con las limitaciones o los alcances o las formas de expresar esa militancia en este presente, que no es exactamente igual que hace 60 años. Ustedes decían mucho tiempo, sí, muchísimo tiempo. Calculen que tengo
78 años, digamos, parte de la historia del siglo XX la porto en el cuerpo, digamos. ¿Y qué edad tenías cuando te detienen? A ver, cuando me detienen, que eso remite a una cuestión legal, en el año 69 tenía 21 años. Perdón que siga corrigiendo. Pero está perfecto, porque eso Cuando- necesitamos. Cuando me secuestran, Eso. en el año 77 tenía 29 años. Bien. Cumplí los 30 adentro del campo de concentración. Ujú. ¿Y por qué te detienen? En el 60. año 69 me detienen, yo formaba parte de uno de esos infinitos grupos que tuvo la Juventud Peronista, digamos, que generábamos en la Juventud Peronista, en los espacios del peronismo revolucionario, y estaba repartiendo volantes desde el grupito de la JP. Intentábamos desarrollar, como se decía en aquellos años, puntas de laburo en la zona oeste. En Morón teníamos contacto con compañeros trabajadores de la fábrica La Alámbrica y de otras fábricas, y entonces junto con otro compañero, Carlos Obert, que fue asesinado en enero de 1977, fuimos a repartir volantes apoyando un conflicto en la fábrica esta de Morón, y bueno, a las 6 de la mañana para entregar los volantes cuando entraban los trabajadores a la fábrica, y bueno, ahí cayó la cana y estuvimos presos en la comisaría de Morón, porque subrayemos y recordemos que en esa dictadura, en la de Onganía Livingston Lanusse, que algunos dicen dicta blanda, pero que de blanda no tuvo nada, cualquier forma de expresión de acción política, digamos, era castigada que podía ser tanto como que te disolvieran en una movilización y te agarraran a los palos, te mataran en una movilización. Recuerdo en este momento a Emilio Jáuregui, por ejemplo, o lo que sucedió durante el Cordobazo, o como en el caso nuestro, que termináramos presos, en este caso en una comisaría, u otros casos compañeros que fueron sometidos a juicio y otros que fueron fusilados, como el 22 de agosto del 72 en Trelew. Esto en 1969 dijiste, y en el 2025 pasó lo mismo, con lo que contó Fafi, bueno, que hoy los condenaron a los que estuvieron Ayer, protestando sí, el 2 de ayer, febrero. el 2 de febrero en la plaza. ¿Nos está pasando lo mismo, capaz? A ver, yo diría, no me acuerdo, hace poco leí que decían las analogías son peligrosas, pero son útiles. Digamos, las analogías son analogías, no son calcos, pero sí es cierto que, y para esto creo que es tan absolutamente útil mirar la historia de nuestros pueblos y nuestras propias historias, digamos, uno ve cómo hay mecanismos por parte de las clases dominantes, mecanismos represivos de explotación, de expoliación, que no renuncian a ninguno, pero es todavía peor, que agregan otros nuevos. Entonces, ya en años anteriores, que te llevaran preso a una comisaría por repartir volantes, lo hacían, pero eso después se transformó en llevarte herido, en condenarte a penas larguísimas, en fusilarte. Después incorporaron la desaparición forzada, que es quizás como uno de los puntos más altos de las formas represivas de las clases dominantes, y que ahora no estamos exactamente igual que durante la dictadura de Onganía Livingston Lanusse, ni exactamente igual que durante la dictadura genocida, ni exactamente igual que en la década del 90 con el menemismo o durante el macrismo, pero muchos de los elementos, incluso de lo que estamos viviendo hoy como pueblo en todos los órdenes, no solamente en el orden represivo, sino en cuanto a la situación económica, social, de persecución, la represión cultural, etcétera, 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 tienen puntos de contacto. O sea, yo creo que se apoyan en lo que ya ensayaron y les resultó útil, lo perfeccionan e incorporan nuevas. La verdad que escuchar hoy, siglo XXI, después de todo lo vivido por nuestro pueblo, de todo lo aprendido, de todo lo luchado, que por participar en una manifestación haya unos tribunales que se avengan a juzgar a manifestantes y a condenarlos, uno se agarra a la cabeza. Sí. Pero sucede porque esta es la historia de la humanidad. Las clases dominantes nunca renuncian, a veces las vencemos, estoy pensando en términos históricos muy de largo alcance, pero nunca renuncian a tratar de recuperar lo que
perdieron o que les alcanzamos a arrebatar. El problema es que a veces nosotros nos olvidamos que eso que conseguimos conquistar, tenemos que defenderlo e ir por más, porque si creemos que lo conquistado dura y una vez y para siempre, nos pasa como nos está pasando, que nos lo arrebatan. La reforma laboral es lo más inminente y es por ejemplo. esclavizadora, esclavizante, no sé, perdóname, vos que sos correcta. No, tampoco. ¿Cómo lo digo? Esclavizante, ¿cómo se dice? Esclavista. Esclavista, es tremenda, ¿eh? Y no la terminamos de leer, porque la verdad yo no la terminé de leer, y agarramos los puntos que, sí, ¿en serio me van a pagar en especias o habitación? Recuerdo Sí, un viejo... sabemos a quién va dirigido eso, ¿no? Tenemos claridad. Recuerdo en mi época del exilio en Uruguay, un viejo tupamaro me decía, mucha sangre derramó la clase obrera para conquistar las 8 horas, esto década del 90. Y yo decía, sí, y ahora en Argentina, yo estaba viviendo en Uruguay, pensemos, década del 90, menemista, y ahora los trabajadores luchan por poder trabajar 14 horas. Digamos, se aplica hoy perfectamente. exactamente, sí. Eso, como es perder y, como dice Rivera, el Caerse, oficio del levantar. revolucionario es perder y resistir, y yo siempre agregaba, y algunas veces ganar. Claro, por eso te iba a decir, porque como lo dijiste vos, tomo lo que dijiste, que la derecha viene practicando y mejora, o sea, porque la verdad que sacar por ley en un Congreso democrático una reforma esclavista es que mejorás, sos un capo. Vienen, y nosotros por eso, esto que acabas de decir, resistir, bueno, pero ¿y qué más? O sea, porque... No, bueno, resistir y construir, digamos. construir. Lo que pasa es que hay momentos, o sea, hoy tenemos esta ley, pero bueno, hace 50 años, hace 60 años, la lucha del pueblo trabajador, que fue receptada, o sea, 70, Sí. remitámonos, por ejemplo, a los primeros gobiernos peronistas, digamos, toda la legislación laboral que protegía nuestros derechos como trabajadores, nuestros derechos como personas de la tercera edad como yo, digamos, o los derechos de la infancia, fueron producto efectivamente de la decisión política de un gobierno, pero ese gobierno tomó esa decisión política porque había décadas de lucha previas. Es también, y esto lo quiero subrayar porque estamos hablando en los momentos de los 50 años de la instauración de la dictadura genocida, donde lo que siempre, y seguramente que acá ustedes lo han venido conversando y está contemplado, hablamos de dictadura, pero también hablamos de la resistencia de nuestro pueblo, hablamos de la lucha, hablamos de lo que nos arrebató la dictadura, pero también lo que pudimos construir, incluso resistiendo o reaccionando frente a eso. Y si hoy, por ejemplo, todavía sigue habiendo juicios a los genocidas, es efectivamente porque en el año 2003 el gobierno de Néstor Kirchner acompañó e impulsó la nulidad de las leyes de impunidad leyes y decretos de impunidad gestados durante los gobiernos constitucionales, pero tomó esa decisión porque desde que se empezaron a cometer esos crímenes que empezaron antes del 24 de marzo, nuestro pueblo con menor visibilidad, participación, profundidad e incluso visión de cuál era la estrategia, sostuvo la lucha reclamando. Inicialmente era aparición con vida, después era aparición con vida y juicio y castigo de los culpables, y después era que digan dónde están y que qué hicieron con nuestros compañeros y compañeras. O sea, las políticas públicas siempre son hijas de la lucha, y la lucha la protagonizan aquellos que sufren las agresiones y quienes sienten, aunque no las estén sufriendo directamente, las sienten como propia por ese principio de solidaridad universal, que es... Ojalá eso fuera el pan que comemos todos los días. Aprendemos ahora que no es lo natural que nos llega con, por decirlo de alguna manera, el agua bautismal, ni con el líquido amniótico, sino que lo construimos. Nada de esto es natural. Es construido porque nos ponemos a hacerlo, ponemos voluntad y compromiso en hacerlo. Y quizás, y me lo digo a mí misma, una de las cuestiones que me parece hasta tan necesarias e imprescindibles seguir manteniendo hoy y recuperándolo aquellos que de pronto sienten que no vale la pena porque no ves, siempre pasa lo mismo, conseguís algo, después te lo sacan, es que sigamos manteniendo esa llamita prendida, digamos. Uf, qué tremendo. Muchísimas gracias, muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Clary. Bueno, Fafi, nos seguimos viendo, por supuesto. No, nada más que decir.